La lucha contra la viruela ha sido una constante en la historia de la humanidad, con métodos variables y en ocasiones efectivos. El éxito real en erradicar la enfermedad ha sido mediante la inmunización individual, especialmente la vacunación. La expedición filantrópica del Perú, que sucedió en el siglo XVIII después de Cristo, supone el resultado de un proceso de una serie de acontecimientos y circunstancias históricas, sanitarias y sociales que confluyen cronológicamente para constituirse como factor determinante en cuanto a concepción, diseño, articulación y gestión de uno de los acontecimientos sanitarios de mayor calado y dimensión internacional, representando uno de los mayores logros sanitarios públicos debido a su complejidad y dimensión internacional. Esta expedición se origina como respuesta a la necesidad de controlar y prevenir epidemias de viruela en los territorios coloniales y surge en un contexto donde la ciencia, tanto como la filantropía, se une para luchar contra la enfermedad. Al margen de las medidas sanitarias adoptadas en diferentes épocas de la historia, con mayor o menor eficacia, la batalla que realmente logra vencer la enfermedad podríamos decir que se ha librado en la lucha cuerpo a cuerpo. El verdadero éxito de la lucha contra ella se ha caracterizado por la efectividad de la inmunización individual, aunque por supuesto establecida como una medida de carácter general. La primera técnica empleada fue la varicelización, procedimiento que pretendía establecer un sistema de profilaxis en las personas sanas a partir del contacto con virus vivos, procedentes de personas que padecían la enfermedad de forma leve. Este sistema ya era utilizado en China y la India durante el siglo XI, e incluso antes diversas fuentes chinas atribuyen al médico Liu Hu en Nianhai la utilización de mencionadas técnicas en el siglo XVI. Aunque la primera versión documentada correspondiente a San Lu en la obra Sanji Yitong, manual de aplicación que relata 3 métodos diferentes de varicelización. El primero consistía en introducir por las fosas nasales el algodón empapado en las pústulas de enfermos que habían padecido la enfermedad, manifestada de forma leve en cuanto a su grado de virulencia. El segundo utilizaba polvo de costras disecadas que habían sido recogidas el año anterior y que eran insufladas por las fosas nasales utilizando una caña de bambú. El tercero de los métodos se basaba en realizar cambio de ropa entre niños que padecían la enfermedad, también de forma leve y niños sanos. El momento clave de su expansión hacia el occidente fue cuando Lady Mary, esposa del embajador de Inglaterra, que se encontraba impresionada por el ejemplo de los métodos varioligizantes y sobre todo por sus resultados de la efectividad en las poblaciones a las que se le había aplicado, introduce la técnica de la variolización en su país de origen a su regreso a Inglaterra en 1717. Prueba de la confianza que Lady Mary tenía en el método de variolización era el hecho de que su hija fue una de las primeras en ser variolizada. Y pronto el procedimiento alcanzó tal popularidad acogida que en 1722 los hijos de la familia real inglesa recibían también la variolización. Pero pese a los excelentes resultados obtenidos en la mayoría de los casos, la varicelización no dejaba de ser un procedimiento no extenso de riesgos. No olvidemos que se realiza con virus vivos obtenidos del propio enfermo, aunque de una forma intuitiva utilizando aquellos que potencialmente deberían ser menos virulentos, por proceder de las formas de enfermedad menos floridas o por atenuar su virulencia. Con el paso del tiempo desde la obtención del producto hasta su inoculación. En 1796, Edward Jenner comprobó la vacuna con las personas contagiadas con la viruela y eran vacunadas y así quedaban inmunes a la viruela, creando así la primera vacuna. Llegando a España en 1800, gracias
Gracias a Francis Pilwin se introdujo la vacuna. El rey Carlos IV, preocupado por la enfermedad, impulsó su aplicación por toda la población. Así hizo la expedición filantrópica en 1803 hasta 1810, dirigida por Francisco Javier Balmis y José Salvani. Se transportó la vacuna viva en todos los niños enfermos, huérfanos inoculados en cadena. Así partieron a la Gran Coruña, recorriendo América y Asia, estableciendo juntas de vacunación. De acuerdo a ello, tuvo un impacto ante miles de personas y fueron vacunadas. Así se crearon centros permanentes de conservación y distribución de la vacuna. Fue la primera gran campaña internacional de salud pública. Yo les hablaré sobre los preámbulos de la expedición. Unos años más tarde de que Carlos IV instauró la inoculación de las viruelas naturales con carácter general a la población española, en 1802 se desencadena la Nueva Granada, o también conocido como Santa Fe, una epidemia de viruela que en pocos meses alcanzaría enormes dimensiones. Así, el 13 de marzo de 1803, el Consejo de Indias comenzó a solicitar informes a la corona española sobre que se creía extender la gran epidemia por ultramar y que en los medios más acertados para el interno también. A partir de este momento, y dentro de un clima favorable para las experiencias vividas de la propia familia real, así como por los excelentes resultados obtenidos cuando las medidas se extendieron a la población general, se pone en marcha aquí una ágil maquinaria encaminada a buscar soluciones. Esto se dio a partir de los 9 días, el 22 de marzo. Francisco Requena, miembro del Consejo de Indias, informa una favorable sobre la necesidad de la puesta en marcha del plan, que actúa en la solicitación de informes médicos de Cámara a José Felipe de Flores, en el que se establecen las bases del mismo informe, que se redacta de forma urgente. Describe las recomendaciones más importantes a tener en cuenta para garantizar el éxito de la expedición. Así comienza el diseño de la operación, en el que se define tanto las fases previas como las mismas en los 3 puntos esenciales. Como objetivo principal tenían que no era otro que difundir la vacuna desde el Reino de España a todos los virreinatos posibles. En segundo lugar, tenían que era necesario orbitar el procedimiento que permitiría instruir a los nuevos sanitarios locales de la población. Y como último, se tendría que crear los diferentes virreinatos visitados, lo que se denomina Junta de Vacuna, que actuarían como centros para conservar y producir y abastecer las vacunas activas, que permanecieran de manera en la campaña de forma permanente. Así, el 28 de marzo comienza el proyecto, que se encontraba ya concebido y contemplado para los programas de actuación, sobre cada uno de los diferentes aspectos que habían sido cuidadosamente estudiados. El financiamiento de la expedición: se estableció que los gastos de navegación del viaje que transportaría la vacuna de España a las costas ultramarinas serían soportados por la Real Hacienda. Esto suponía que asumir los costes destinados principalmente a fletar el barco y sufragar los honorarios de los expedicionarios. La estrategia de la financiación establecía que, una vez la vacunación alcanzase el territorio de las Américas, los gastos de las diferentes expediciones locales, orientadas a la distribución de las vacunas por distintos territorios, la creación de las vacunas por la Junta de Vacunación y los gastos de soporte de personal destinados a mantener las campañas de vacunación, deberían ser sufragados por los tributos indios, censos indios y los diezmos eclesiásticos. Así tendremos como resultado que el tema de la financiación, no menos importante, era adoptar la expedición del marco legal necesario para que se construyese la calidad de la Real Expedición, y por tanto constase con el apoyo que requería por el alcance y la difusión de este para que se lograra así el éxito de ella. En marzo de 1804, con Balmis y su equipo partieron desde Madrid. La expedición incluyó viajes a diferentes territorios como Cuba, México, Yucatán y China. En particular, la llegada en Macao en 1805
donde Balmy se enfermó fue un punto importante, ya que permitió la continuidad de la misión con otros miembros del equipo que continuaron vacunando en distintas regiones. El viaje culminó en la consolidación de centros de producción y campañas de vacunación en las colonias, asegurando una difusión extensa y eficaz de la vacuna. La expedición tuvo impacto y resultados, ya que resultó en la creación de un sistema de producción, almacenamiento y distribución que permitió mantener campañas de vacunación continuas en los territorios ultramarinos. La estrategia de formar sanitarios locales fue crucial para la sostenibilidad de las campañas. La iniciativa fue acompañada por medidas de salud pública que ayudaron a controlar epidemias de viruela en diferentes regiones, estableciendo un precedente en colaboración internacional en salud pública. Además, se destaca la importancia del trabajo de Balmes y sus colaboradores como ejemplo de filantropía y de una de las mayores misiones sanitarias del siglo XVIII. La expedición es valorada como un ejemplo de filantropía noble y de un esfuerzo internacional inconmensurable. Se le reconoce como uno de los hitos más importantes en la historia de la vacunación y salud pública, sentando las bases para futuras campañas globales contra enfermedades transmisibles. La expedición también refleja cómo la cooperación internacional y la innovación en salud fueron claves para el avance de la inmunización y la lucha contra la viruela, aportando un legado que perdura en la historia moderna de la salud pública. En conclusión, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue un hito en la historia de la medicina. En el Perú, marcó el inicio de una vacunación organizada contra la viruela. Su legado es considerado un modelo pionero en la historia de la salud pública mundial, al demostrar que la cooperación internacional podía salvar millones de vidas.